es un objetivo de nuestro servicio de cardiología, pues sin duda con la rehabilitación cardíaca, pues reducir esa morbimortalidad en un 25% a todos nuestros pacientes. Y por lo tanto, pues bueno, la idea es seguirla implantando, en este caso en el Hospital Comarcal y también sin duda como hemos hecho en algún centro de salud como el Centro de Salud de La Estrada. A inauguración desta unidade é posible grazas á colaboración do empresario Ramiro Carregal, que financiou a compra do equipamento pro Barbanza e asumiu a ampliación do xinasio da unidade de Santiago. Es para mí un gran honor acompañaros en este acto un hospital público de primer nivel en esta ciudad de Ribeira, a la que dono el material necesario para a rehabilitación cardíaca. Tamén destaca a implicación dos profesionais cun equipo multidisciplinar que permite levar a cabo todo o proceso de rehabilitación. Tras a alta médica despois de sufrir un infarto, o paciente realízaselle un seguimento durante 2 ou 3 meses por parte de enfermería, cardioloxía, rehabilitación e psicoloxía clínica, que deriva nun programa de exercicio físico durante varios días á semana. Tamén se inclúe o control dos factores de risco, principalmente o tabaquismo e a vida sedentaria. La rehabilitación cardíaca es intentar integrar al paciente y a su familia en cambios en el estilo de vida, en conocer su enfermedad, en conocer los tratamientos que en este momento permiten vivir casi como la población general. Podemos decir que es un paciente que ha tenido un infarto, hace ejercicio, no fuma, controla la tensión, controla el colesterol, es capaz de tener una expectativa de vida casi similar al de la población general que no haya tenido un infarto. Y esto es el objetivo de la rehabilitación. As cifras avalan a importancia destes programas preventivos, posto que reducen nun 25% a mortalidade dos pacientes.